Continuamos junto a ustedes, como habíamos anunciado, nos acompaña Guillermo Celi, él es asambleísta por el movimiento Suma a nivel nacional. Y claro, hay varios temas que compartir durante el transcurso de estos minutos. Entre ellos queremos conocer cuál es su pensamiento con respecto al proyecto de ley humanitario que el presidente lo vetó parcialmente, sabiendo que él fue el de las personas que se opuso a este proyecto. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, asambleísta. Y bueno, está formulada la primera pregunta. Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por su invitación. Ante todo, mi saludo a todos los televidentes, a los internautas que nos escuchan y nos ven a esta hora. Mi solidaridad con todo el país, como siempre lo refiero, en momentos difíciles de pandemia y en momentos difíciles también de la situación económica. En relación a su pregunta, Luis, tengo que ser muy claro. Esta ley, entre comillas, humanitaria, que tenía un gran cóctel de impuestos para meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y que luego, a pocos días de la votación, el presidente retira todo lo que es la parte impositiva, dejando un Frankenstein. Eso es realmente una ley con parches que no solucionan los problemas de fondo, que generan lamentablemente lo digo, un problema grave a lo que es el tema laboral, porque el planteamiento es hacer y realizar una reforma integral al Código de Trabajo, no lo que hay en esa ley, que es una precarización laboral, una precarización del trabajo en perjuicio del trabajador. Eso lo único que hace más bien es desestimular un sector fundamental que es la generación de empleo. Y adicionalmente, nosotros planteamos la reducción de por lo menos el 30% de lo que es el costo de la energía eléctrica para darle un apoyo contundente a los ecuatorianos y que los quintiles 1 y 2, que es la gente más sencilla, más humilde, más pobre, inclusive sea exonerada, condonado esos valores, porque no tienen cómo pagarlo realmente. Entonces, el veto, lo que hemos visto, y apenas ha llegado hace pocas horas a la Asamblea Nacional, tiene un par de cosas que quiere modular, unos pequeños parches, pero realmente en su conjunto esta normativa no tiene el fondo que hoy día merecen los ecuatorianos para generar empleo, para apoyar al sector privado, para mantener los empleos, que es fundamental, y que no quiebren las empresas, los negocios, los emprendimientos, que en estos días lamentablemente está pasando a diario. Pero hay 4 puntos básicos que el gobierno ha dado a conocer. Entre ellos está el apoyo a las familias ecuatorianas o apoyar a las familias del país. El segundo es sostener el empleo, que es una de las partes importantes. Incremento de la producción, que es lo que piden los ecuatorianos. Y asegurar la producción en los servicios. Son los 4 puntos básicos. ¿A eso qué más hay que añadirle o no le ve suficiente este proyecto? Mire, eso es en el discurso. Del dicho al hecho hay mucho trecho y hay que ser muy claros. Yo aprobé hace 8 meses en el registro oficial 514 bajar el 50% por lo menos de lo que es el costo de la energía eléctrica al sector rural, apoyando al sector agrícola, apoyando al sector rural del país. Y han pasado 8 meses y hasta el sol de hoy el gobierno es incapaz de firmar el decreto bajando el costo de la energía eléctrica del sector rural. Si ve usted que los temas no son necesariamente de ley, son de decisiones de un gobierno que hoy día no tiene liderazgo, que no tiene orden, que no pone dirección, que lamentablemente no nos muestra cuál es el Ecuador que está planteando, cuál es la hoja de ruta, cuál es el modelo económico que plantea en favor del país. Lamentablemente no se lo ve. Lamentablemente lo que vemos es que gran parte de los funcionarios de este gobierno están corroídos por la corrupción, que esquilma, que quita recursos de manera criminal en medio de la pandemia, cuando esos recursos deben ser utilizados para salud, para alimentación y para educación de los ecuatorianos. En tal virtud, esta propuesta y este veto que ha planteado el Ejecutivo no solucionan nada. Aquí no se han tomado decisiones oportunas. Se ha preferido pagar deuda, cerca de $2.000 millones entre el mes de marzo y el mes de abril, en medio de la pandemia, cuando se estaban muriendo nuestros hermanos guayaquileños, manavitas, riocenses, prefirieron pagar deuda antes que salvar vidas. ¿Cuál va a ser su posición entonces una vez que ya este proyecto esté en la Asamblea? Bueno, ya ha llegado la propuesta, o más bien el veto parcial del Ejecutivo. Con nuestro equipo estamos revisando lo que plantea el Ejecutivo y obviamente mi posición fue en el momento de la votación en contra de esta ley, entre comillas, humanitaria, y también en contra de la ley llamada de ordenamiento de las finanzas públicas, que yo le he llamado la ley de acaparamiento de los fondos de la seguridad social también de la policía, de las Fuerzas Armadas
y de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo le voy a dar un dato que es clarísimo. Hoy día, cerca de 200.000 ecuatorianos han perdido sus empleos. Cerca de 600.000 ecuatorianos tienen suspendidos sus trabajos. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Lo que dijimos desde un principio. Hacer y entregar los recursos que se tenían, 2.000 millones, al sector privado, dándole liquidez al emprendedor, a las micro, medianas, pequeñas empresas, a las grandes empresas, por supuesto que sí, para poder sostener el empleo. Mire usted, de lo que he revisado del veto del presidente, yo planteé el proceso concursal, o el concurso que permita este proceso concursal salvar los empleos y cuidar las empresas. Es un elemento, es una figura societaria que permite que durante 6 meses no se ataque con juicios, coactivas o intervenciones al sector privado, a las micros, medianas, pequeñas, a los emprendimientos y a las empresas en general, a cambio de mantener los empleos. Y veo en el veto parcial que la enredan nuevamente, que ponen requisitos previos cuando la simple solicitud y haber cumplido con el pago de los trabajadores y el pago de los tributos ya es un objetivo fundamental para aprobar el proceso concursal y evitar que quiebren las empresas. Yo le he llamado una ley para que evite la quiebra de las empresas y la pérdida de los empleos. Veo que en el veto parcial el Ejecutivo enreda este procedimiento que lo habíamos hecho claro, oportuno y efectivo, y lamentablemente, mire usted, ni siquiera en estas partes, que era un tema positivo que tomaron de mi proyecto de ley, siquiera lo han mantenido de manera oportuna, sino más bien lo enredan y perjudican más bien al sector privado, a los negocios, a las empresas, a las micros y pequeñas, perjudicando el empleo en el país. Muy bien, le veo bastante molesto con este proyecto, este veto parcial por parte del Ejecutivo. Y también se va a estar doble de molesto, porque Manaví ha hecho noticia durante los últimos 15 días. Primero por el tema, o un mes atrás, por el tema de la construcción del hospital de Pedernales. Y segundo, porque el manavita de su tierra, el asambleísta Mendoza, también metidos, están investigando en posibles actos de corrupción. Es decir, la provincia de Manaví, ¿qué tiene hoy por hoy? Bueno, el tema del botín político a nivel nacional, no solo en Manaví, los botines políticos en la salud, en los hospitales son a nivel nacional, y eso tiene que la Fiscalía investigar a profundidad y no solamente quedarse con los peces chicos. Tiene que ir a los peces gordos del gobierno, los que reparten pues las cuotas y los que son beneficiarios de ese reparto, que criminalmente lo han hecho en perjuicio de los ecuatorianos. Por cada dólar que se roba, son madres, padres de familia, hijos que mueren o que no tienen una atención oportuna en los hospitales públicos del Ecuador, o no tienen las medicinas necesarias o los respiradores que permitan salvar su vida en momentos de coronavirus, en momentos de pandemia. ¿Qué hacer? Primero, el legislador involucrado y otros más que están denunciados tienen que cantar toda la verdad. El sujeto Mendoza tiene que decirle al Ecuador, a la justicia, todo lo que sabe, pues quiénes son sus jefes. Y adicionalmente la Fiscalía tiene que indagar y profundizar al respecto, sentenciando de manera contundente a los responsables y recuperando la plata robada. Recuerde usted, Luis, que el año pasado, en el mes de octubre, debatíamos la reforma al Código Orgánico Integral Penal, y ahí se planteó, y fui uno de los que mocionó y propuso permanentemente que se cree una figura que se llama la incautación de bienes de los corruptos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder recuperar la plata robada, pues. Porque ¿qué dicen los ciudadanos? Esta gente, estos sujetos, pasan 1 o 2 años en la cárcel y luego salen a disfrutar lo robado. Pues eso es lo que tiene que eliminarse con la incautación, y que voy a insistir en esa figura, permite que, iniciado el proceso penal en contra de los atracadores, se les pueda incautar las casotas, los carros, todo lo que son bienes, todo lo que son recursos de ellos y de sus testaferros. ¿Para qué? Para de manera clara y oportuna recuperar esos valores y poder recuperar esos recursos en favor de la salud, de la alimentación y la educación de los ecuatorianos. Me parece una buena idea, un buen proyecto que tiene usted para presentar. O sea, que lo presentó, no fue analizado, e intentarlo de nuevo. ¿Usted cree que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional debe suspenderle al asambleísta Mendoza, y cree que diga toda la verdad del asambleísta? ¿Quién está detrás de todo eso? Se perdió el audio. Sí, ahí tengo, se me escucha, ¿no? Sí, le mencionaba, asambleísta, que si la Comisión de Fiscalización debe suspenderle totalmente al asambleísta Mendoza, a investigarle, y cree que se llegue
¿A la verdad puede decir todo el asambleísta Mendoza quién está detrás de todo eso? Mire, Luis, yo quiero decirle, y para concluir la idea anterior, se obtuvo el año pasado 59 votos, entre ellos el mío y de mi bloque, de Suma, para incautar los bienes de los corruptos. Nos faltaron 11 votos. Se unieron, pues, correístas y morenistas, porque nacieron del mismo vientre, pues, para evitar este tipo de figuras que son contundentes en la lucha contra la corrupción. En el tema del ciudadano Mendoza, él tiene que inmediatamente ir al proceso para perder su cargo, porque no es justo que los ecuatorianos hayan sufrido esta debacle, esta indignación terrible ante estas redes de corrupción en los hospitales y en el sector de la salud, no solamente de Manaví, del país entero. Él tiene todos, pero todos la tipicidad de su conducta para la pérdida del cargo de asambleísta. Eso ya están presentados, el CAL debe inmediatamente incorporar las acciones correspondientes, la suspensión del sueldo e inmediatamente el procesamiento para llevar justamente a definir un asunto que es clarísimo y que la ciudadanía así lo señala. Además, lo más importante, que pague ante la justicia y que cante todo lo que sabe. Y adicionalmente a ello, también tendrá que perder la calidad de legislador, porque no está a la altura de lo que los ecuatorianos desean, quieren y además anhelan en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica. Este tipo de delitos tienen que ser declarados delitos de lesa humanidad, de lesa humanidad. Hoy día, que es el momento de la unidad nacional, de la solidaridad, de arrimar el hombro para salir adelante, en momentos difíciles, donde hemos tenido por años una debacle económica por las malas decisiones económicas tomadas por el gobierno anterior y por el gobierno actual, por la corrupción imperante en el gobierno pasado y en el gobierno actual. Pues nacieron del mismo vientre, por eso le decía hace un momento. Pero este es el momento de aunar esfuerzos los ecuatorianos, de bien, la gente transparente, la gente honesta, para poderlo sacar adelante e invitar a las nuevas generaciones a sumar esos esfuerzos en favor de un Ecuador que necesita tener un plan, un horizonte para mejorar la situación económica, para transparentar y que la gente honesta sea la que gobierne este país con firmeza, con solidaridad, con unidad y sobre todo con un gran proyecto. Finalizo, asambleísta. No solo es el asambleísta Mendoza, hay otros asambleístas más involucrados. Bueno, hay varios portales electrónicos de investigación periodística que ya han señalado, pues, la participación de otros sujetos en estos terribles hechos de corrupción a lo largo y ancho del país. La Fiscalía, ahí tiene la tarea, pues, señora Fiscal General de la Nación, señores miembros de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales, para poder, en el caso de la Fiscalía, ejecutar la vindicta pública que le pertenece, la investigación profunda, llegar hasta los peces gordos del gobierno que reparten de manera criminal estos espacios de poder. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues eso es lo que hay que analizar, investigar, causándole un gravísimo daño a los ecuatorianos y algo tan sagrado como es el de defender la salud, el salvar vidas de los ecuatorianos. Eso tiene que investigar a profundidad la fiscal, la Corte, juzgar y ejecutar los juzgados con firmeza y recuperar la plata robada. Eso es lo que se quiere, eso es lo que quiere el Ecuador. Hay que escuchar a los ciudadanos, la indignación que tenemos y la necesidad de transparentar el país, cambiar y progresar hacia un futuro mejor. ¿Qué otros asambleístas? ¿Tiene nombres, asambleísta Celi? Bueno, hay varios, ustedes ya conocen, los ecuatorianos conocen, que en los portales electrónicos hay varias investigaciones. Dígale esos nombres, asambleísta. Seguramente, mire, eso seguramente lo debe de tener ya la Fiscalía. Yo espero que más temprano que tarde se investigue y se genere acciones concretas de judicialización y que se sepa toda la verdad. Sobre todo, quiénes son los peces gordos que desde Carondelet entregan estas cuotas de poder de manera criminal y de manera haciéndole un gravísimo daño a los ecuatorianos. Ahora sí finalizo. Recuérdeme esos nombres, asambleísta. Bueno, ustedes, y usted, Luis, que es un periodista acucioso, los conocen. Y sobre todo la Fiscalía. La Fiscalía que haga su trabajo. En el caso nuestro, como legislador, como asambleísta, insistiré en lo que es una acción fundamental y una figura importantísima para luchar contra la corrupción, como es la incautación de los bienes de los corruptos para recuperar la plata en favor de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, el asambleísta Guillermo Celi. Él es del movimiento Suma.
ha estado junto a nosotros hablando sobre dos temas importantes. El veto parcial del proyecto a la ley humanitaria enviada por el Ejecutivo ya está en la Asamblea Nacional para su análisis. Y el segundo, el tema del asambleísta Mendoza, también con los involucrados, hasta que nos investiguen el tema de los casos de corrupción del hospital de Manabí. Gracias, asambleísta, por aceptar este diálogo. Nos vamos al corte y regresamos más adelante con otras informaciones e invitados. Volvemos.